Bienvenidos de nuevo a este espacio donde desgranamos las noticias y los secretos del mundo del entretenimiento. Espero que se encuentren de maravilla hoy, listos para sumergirse en una historia que, créanme, nos ha dejado a todos con la boca abierta y con una gran dosis de intriga. El título de hoy lo dice todo: Kerem Bürsin revela el secreto que nos dejó boquiabiertos. Y sí, amigos, vamos a desentrañar ese misterio, esa revelación que ha sacudido las redes sociales y los corazones de sus seguidores. Antes de lanzarnos de lleno a la historia, quiero recordarles algo muy importante. Si aún no lo han hecho, les animo de corazón a que le den clic a ese botón de suscribirse que ven por ahí. Es completamente gratis y así se asegurarán de no perderse ni un solo vídeo de nuestro canal. Además, nos ayudan un montón a seguir trayéndoles contenido fresco y emocionante como el de hoy. Y si activan la campanita de notificaciones, serán los primeros en enterarse cada vez que subamos algo nuevo. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Kerem Bürsin, ese actor turco que ha conquistado corazones no solo en Turquía sino en muchísimas partes del mundo, ese carismático y talentoso artista que nos ha deslumbrado en producciones como Serkan Bolat en Love is in the Air, ha soltado una bomba. Una revelación que sinceramente ha puesto a todos a especular, a analizar cada palabra, cada gesto. ¿Qué será lo que Kerem ha decidido compartir con el mundo que lo tiene tan expectante? Durante semanas, la especulación ha sido salvaje. Los rumores volaban, las teorías se multiplicaban en foros y redes sociales. ¿Será algo relacionado con su vida personal? ¿Un nuevo proyecto cinematográfico o televisivo que promete romper todos los esquemas? ¿Quizás un anuncio que cambia el rumbo de su carrera? La verdad es que la expectativa era máxima, y Kerem, sabiendo cómo generar expectación, mantuvo ese halo de misterio hasta el momento justo. Y ese momento llegó. En una entrevista reciente, en un momento que muchos consideraban un simple encuentro casual con la prensa, Kerem Bürsin se abrió de capa. No fue una rueda de prensa multitudinaria, ni un comunicado oficial rimbombante. Fue algo más íntimo, más personal, y por eso mismo, más impactante. El secreto que Kerem ha revelado, y que nos ha dejado a todos realmente sorprendidos, no es una simple anécdota o un detalle menor. Se trata de una decisión que parece tener un peso considerable en su trayectoria y quizás en su visión del mundo. Según lo que se desprende de sus palabras, Kerem Bürsin ha decidido dar un paso atrás en cuanto a su participación en ciertos proyectos que él mismo ha calificado como superficiales o poco significativos en su carrera. Esto, que a primera vista podría sonar un poco drástico, tiene una explicación que empieza a dar sentido a su postura. Kerem ha sido muy honesto sobre su deseo de buscar proyectos que le permitan explorar nuevas facetas como actor, que desafíen sus límites creativos y, sobre todo, que tengan un mensaje o un impacto más profundo. Ha expresado, y esto es clave, su frustración con la rutina de ciertos roles que, si bien le han dado fama y éxito, no le ofrecen la oportunidad de crecer como artista. En sus propias palabras, y quiero intentar parafrasear lo más fielmente posible lo que se pudo escuchar, Kerem mencionó algo así como: he llegado a un punto en mi carrera donde siento la necesidad de ser más selectivo. He disfrutado mucho de los proyectos que he realizado, y estoy eternamente agradecido por el apoyo de mis fans. Sin embargo, ahora busco roles que me reten, que me obliguen a salir de mi zona de confort y que me permitan contar historias que realmente me apasionen, historias que tengan algo que aportar al público más allá del entretenimiento pasajero. Este secreto no es un secreto de Estado, pero sí es una revelación sobre su filosofía de trabajo y sus aspiraciones profesionales futuras. Y es ahí donde radica la sorpresa. Muchos esperaban que Kerem, con su popularidad actual, siguiera cosechando éxitos en producciones similares a las que lo catapultaron a la fama. Pero él ha decidido tomar un camino diferente, un camino que prioriza la calidad artística y el propósito sobre la cantidad de proyectos o la exposición mediática constante. La comunidad de fans, como era de esperar, ha reaccionado de diversas maneras. Por un lado, hay una gran mayoría que apoya incondicionalmente su decisión. Entienden su necesidad de evolucionar como artista y aplauden su valentía al tomar un riesgo así. Los seguidores más fieles saben que Kerem es un actor que se entrega por completo a sus personajes, y confían en que cualquier proyecto que elija a partir de ahora estará hecho con la misma dedicación y profesionalismo, pero con una motivación interna mucho mayor. Sin embargo, también hay voces que expresan cierta inquietud. El mundo del espectáculo es un ecosistema complejo, y la demanda de un actor de su calibre es alta. La pregunta que surge es: ¿qué
Tipo de proyectos serán esos que realmente le apasionen y que a la vez sean viables y generen interés a nivel global. Estará dispuesto a esperar más tiempo entre proyectos si es necesario para encontrar esa oportunidad ideal. Es importante destacar que Kerem no ha dicho que vaya a retirarse o a dejar de trabajar. Al contrario, está enfrentando una nueva etapa, una etapa de crecimiento y de búsqueda de autenticidad en su carrera. Lo que ha revelado es, en esencia, su nueva estrategia profesional, su nueva brújula. Ha decidido priorizar la calidad y el significado sobre la inmediatez y la popularidad fácil. Este enfoque, aunque valiente, también puede ser interpretado como una señal de madurez y de una profunda reflexión sobre su legado. Kerem Bürsin no solo es un rostro atractivo y un actor carismático, también ha demostrado ser una persona reflexiva, con intereses que van más allá del estrellato. Ha participado activamente en causas sociales y ha usado su plataforma para abogar por temas importantes. Esta nueva dirección en su carrera parece ser una extensión de esa búsqueda de propósito. Quizás esté pensando en roles más complejos, en personajes con capas y matices que le permitan explorar el drama, la comedia con profundidad, o incluso proyectos independientes con una visión artística particular. Podría estar interesado en trabajar con directores específicos, en contar historias que aborden temas sociales relevantes, o en participar en producciones que exploren géneros menos comerciales pero más enriquecedores. La revelación de Kerem Bürsin nos invita a reflexionar sobre nuestras propias carreras y decisiones. A menudo nos vemos atrapados en la rutina, en lo que es cómodo y seguro, sin darnos cuenta de que podemos estar perdiendo la oportunidad de buscar algo más significativo. Su valentía al comunicar su deseo de un cambio, a pesar de las posibles incertidumbres, es inspiradora. También nos recuerda la importancia de la autenticidad. En un mundo donde la imagen a menudo lo es todo, Kerem parece estar apostando por ser fiel a sus propios deseos y convicciones. No está siguiendo un guión preestablecido para su carrera, sino que está escribiendo uno nuevo, uno que refleje quién es y quién quiere ser. Ahora bien, ¿cuáles son los posibles escenarios que se abren a partir de esta revelación? Podríamos ver a Kerem Bürsin involucrado en producciones cinematográficas que busquen un público más selecto y crítico. Quizás una participación en una serie de televisión de renombre, pero con un enfoque más artístico y menos comercial. O tal vez un salto a proyectos internacionales más allá de las producciones turcas, buscando colaboraciones con equipos de diferentes culturas y visiones. Es posible que esta decisión también lo impulse a explorar otros aspectos del arte, como la producción o la escritura de guiones, donde podría tener un mayor control creativo y la capacidad de dar vida a las historias que realmente le interesan. La versatilidad es una de las grandes fortalezas de Kerem, y esta nueva etapa podría permitirle demostrarla en su máxima expresión. Lo que queda claro es que Kerem Bürsin no se conforma. No se conforma con el éxito fácil ni con la repetitividad. Busca un camino que lo desafíe y que le permita dejar una marca más profunda en la industria y en el público. Este secreto es, en realidad, una declaración de intenciones, una hoja de ruta para el futuro de uno de los actores más queridos de Turquía. ¿Y a ustedes, qué les pareció esta revelación? ¿Les sorprendió? ¿Les entusiasma la idea de ver a Kerem Bürsin en nuevos y diferentes proyectos? Creo que es un tema que da para mucho debate y para muchas expectativas. La forma en que un actor de su calibre decide reorientar su carrera es siempre digna de análisis y admiración. Para resumir un poco lo que hemos conversado hoy, Kerem Bürsin ha decidido ser más selectivo con los proyectos que acepta, buscando aquellos que le ofrezcan un mayor desafío creativo y un mensaje más profundo, alejándose de roles que él considera superficiales. Esta decisión, que ha tomado por sorpresa a muchos, refleja su madurez como artista y su deseo de crecer y dejar una marca más significativa en la industria. Es una apuesta por la calidad y el propósito sobre la cantidad y la exposición mediática fácil. Y hasta aquí, queridos amigos, el desglose de esta noticia que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre la decisión de Kerem Bürsin. ¿Creen que es el movimiento correcto para su carrera? ¿Qué tipo de proyectos les gustaría ver que acepte? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Antes de despedirnos, no olviden que este canal vive gracias a su apoyo. Si les gustó este vídeo y lo encontraron informativo y entretenido, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y en
sus redes sociales para que todos se enteren de este emocionante secreto de Kerem Bürsin. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Significa muchísimo para nosotros. Gracias de corazón por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más secretos y más contenido que espero les siga gustando tanto como a mí me gusta crearlo para ustedes. Hasta la próxima, amigos. Chao.